En esta lección vamos a ver primero un ejemplo de diagonalizabilidad y a continuación nos dedicaremos al teorema de independencia lineal. Empecemos por un ejemplo. Consideremos las dos funciones seno y coseno de omega t. Son dos vectores. Como hemos visto repetidas veces, las funciones forman un espacio vectorial. Así que su envolvente lineal es de la forma v1, una constante, por el seno de omega t, más v2, otra constante, por el coseno de omega t. Cualquier objeto de esa forma es un vector de este espacio de dimensión 2. Las componentes de cualquier vector son v1 y v2. Bueno, sabemos que la derivada de una función es una operación lineal, porque la derivada de la suma es la suma de las derivadas, y la derivada de un número por una función es el número por la derivada de la función. Sabemos también que la derivada del seno es el coseno, y la derivada del coseno es menos el seno. Así que en esta base podemos representar la derivada como aplicación lineal en un espacio de dos dimensiones cuya base puede ser tomada como el seno y el coseno de omega t por la matriz A 0 omega menos omega 0. Bien, se trata de encontrar los autovalores y autovectores de esta matriz. Para los autovalores buscamos el polinomio característico, esto es el determinante de la matriz menos lambda omega menos lambda, como vimos en la última clase. Esto es lambda cuadrado más omega cuadrado igual a 0. Ahora tenemos dos posibilidades. Primero, considerar estos vectores como formando un espacio vectorial sobre el cuerpo de los reales, es decir, las constantes por las que multiplicamos los vectores son números reales, solamente. Bueno, pues entonces no existe ningún A1 ni A2 tal que lambda cuadrado más omega cuadrado sea de la forma A1 menos lambda, A2 menos lambda. Es decir, que podamos factorizar el polinomio lambda cuadrado más omega cuadrado en dos factores. Así que el polinomio característico no es factorizable en los reales. El hecho de que este polinomio no tenga raíces implica que la matriz que representa la aplicación lineal derivada no sea diagonalizable. Por el contrario, si el cuerpo es tomado como los números complejos, podemos escribir el polinomio lambda cuadrado más omega cuadrado igual lambda más i omega, lambda menos i omega. Tiene dos raíces complejas conjugadas y dos autovectores asociados, uno i y uno menos i, como vamos a ver en un momento. En efecto, para encontrar los autovectores, escribimos simplemente a omega igual lambda omega, a v igual a lambda v. En este caso, la matriz es 0 omega menos omega 0, el vector a1 a 2 va a ser igual a lambda, que en este caso es i omega porque es el autovalor que acabamos de encontrar, a 1 a 2. Bien, pasamos el i omega al otro lado y la matriz queda así. Factorizamos omega. Claro, como está igualado a 0, podemos dividir por omega todos los elementos, es decir, las dos ecuaciones. Bien, pues entonces queda menos i1 menos 1 menos i por a1 a 2 igual a 0. La segunda ecuación, como siempre, es redundante. ¿Por qué siempre lo es? Seguro que se os ocurre. Es porque hemos exigido que lambda fuera un autovalor de la matriz. Por construcción el determinante es 0, el polinomio característico es 0, y entonces las filas de esta matriz tienen que ser linealmente dependientes. Bueno, tomamos la primera y descartamos la segunda pues, ya que son equivalentes, y la primera dice que menos i a1 más a2 es igual a 0, es decir, a2 igual a i a1, y por tanto el vector a1 a 2 es proporcional a 1i. Ejemplo, si tomamos a1 igual a 1, a2 tiene que ser i. Si tomamos a1 igual a 2.5, a2 tiene que ser 2.5i. Y cualquier vector proporcional a este va a ser autovector del mismo autovalor. Lo mismo ocurre para el otro autovalor. Podemos calcularlo y sale lo que habíamos anunciado, perpendicular a este, proporcional a 1 menos i. O en términos del seno y el coseno. El primer autovector es seno de omega t más i coseno de omega t con autovalor i omega. El segundo autovector es seno de omega t menos i coseno de omega t con autovalor menos i omega. Bien, en variable compleja, claro, hemos visto que estas dos funciones son simplemente elevado a menos i omega t elevado a i omega t, multiplicadas por i menos i. Bueno, podemos olvidarnos de la i de la menos i, tomar simplemente elevado a i omega t y elevado a menos i omega t. ¿De acuerdo?
que tienen autovalores al derivar, evidentemente, i omega menos i omega. Así pues, si el cuerpo es el de los complejos, hay dos autovectores que tienen autovalores distintos y que, por cierto, son linealmente independientes, forman una base de este espacio. Y eso nos lleva al siguiente punto. Vamos a examinar el teorema de independencia lineal del que hablábamos en la última clase. Bueno, el teorema de independencia lineal dice que los autovectores v sub i de una matriz A de dimensión n por n, siempre que tengan autovalores lambda sub i diferentes, son linealmente independientes. Vamos a demostrarlo. Bueno, para un autovector, a v1 igual a lambda 1 v1, con v1 distinto de 0, es evidente, el conjunto v1 es linealmente independiente. Vamos a ver dos autovectores. Ahora, además del anterior, tenemos que a v2 igual a lambda 2 v2, pero lambda 1 es distinto de lambda 2. Y queremos demostrar que son linealmente independientes. Vamos a verlo por reducción al absurdo. Así que asumimos lo contrario. Vamos a decir, pues ¿qué pasa si son linealmente dependientes? Eso es lo contrario de lo que queremos demostrar. Si llegamos a un absurdo, es que esto es falso y por tanto lo contrario es cierto y son linealmente independientes. Bien, entonces, el asumir lo contrario es decir que existen A1 y A2 distintas de 0, tales que A1V1 más A2V2 es igual a 0. Bien, esto es lo mismo que decir que V2 es menos A1 entre A2 por V1. Estamos asumiendo que A2 es distinto de 0, puedo dividir por ella. Esto es, V2 y V1 son paralelos. Pero entonces, AV2 es menos A1 entre A2 por AV1. Es decir, puedo cambiar V2 por V1, pagando ese factor. Pero claro, A sobre V1, como V1 es autovector de A, es precisamente el lambda 1 por V1, con lo cual queda lambda 1 por este factor por V1, o lo que es lo mismo, lambda 1 por V2. Momento. Pero a V2, siendo V2 autovector de A, debería ser lambda 2 V2. Pero si es también igual a lambda 1 V2, quiere decir que lambda 1 es igual a lambda 2. Y esto contradice la hipótesis anterior, que el lambda 1 era distinto del lambda 2, que los autovalores eran distintos. Luego es inconsistente pedir que los autovectores sean linealmente dependientes y que los autovalores sean distintos. Tienen que ser linealmente independientes. ¿Cómo interpretamos esto? Pues claro, dos vectores sobre la misma recta tienen el mismo autovalor. La matriz actúa sobre todos los vectores de esa recta como una dilatación, o como una contracción, o como una inversión. Podemos estirar los vectores, podemos contraer los vectores, o podemos invertirlos, darles la vuelta. Pero ocurre por igual para todos los vectores paralelos. Eso es fácil. A por una constante por v es lo mismo que esa constante por a por v. Pero si AV es otra constante por v, lo que queda es el producto de las dos constantes. Independientemente de cuál fuera la primera constante, la segunda va a ser siempre la misma. Bueno, razonemos ahora por inducción sobre los enteros, qué es lo que pasa si tenemos 3, 4, 5, 6 k vectores. Entonces, el método, como siempre, es asumir que para k-1 vectores el teorema es cierto y a partir de ahí intentar deducir que lo es también para k vectores. Bien, lo que vamos a hacer es, por tanto, asumir que k-1 vectores de autovalores diferentes son linealmente independientes. Vamos a añadir el késimo. Queremos demostrar que también queda linealmente independiente, pero por reducción al absurdo, lo que vamos a suponer es lo contrario. Vamos a encontrar la equivocación y por tanto deducimos que efectivamente tienen que ser independientes. Así que asumamos que son dependientes, eso es lo contrario. Entonces, por ser dependientes, tienen que existir A1, A2 hasta AK, no todos nulos, con 0 igual a 1V1 más A2V2 hasta AKVK, y en particular el último AK no puede ser nulo. Eso sería la relación de dependencia lineal, que haría que VK fuera linealmente dependiente de todos los demás. Bueno, pues voy a multiplicar esta ecuación por la matriz A menos lambda K por la identidad n por n. Es decir,
a la matriz A le resto la identidad por el autovalor del último vector que estamos añadiendo, el vector k'ésimo. ¿Qué queda? Pues 0 igual a menos lambda k por 1 a 1v1 más a menos lambda k por 1 a 2v2 más, así hasta el último, a menos lambda k por 1 a kvk. Pero las constantes a1 hasta ak de la combinación lineal son constantes, por tanto las puedo pasar a la izquierda de la matriz. Es como si fuera una constante multiplicada por la identidad y la identidad conmuta con cualquier cosa. Bueno, así que las paso a la izquierda. Entonces queda la matriz A actuando directamente sobre los vectores v1 hasta vk. Pero estamos asumiendo que v1 hasta vk son autovectores de la matriz A. Así que la matriz sobre estos vectores se convierte en el número, que puede ser positivo o negativo, si hay inversión o no, y puede ser mayor que 1 en módulo si hay dilatación o menor que 1 en módulo si hay contracción. Y lo mismo con los números complejos, puede ser una fase. Pues ¿qué queda? 0 igual a 1 por lambda 1 menos lambda k multiplicando v1, más a 2 lambda 2 menos lambda k multiplicando v2, etcétera, etcétera, hasta vk menos 1. Y nos interesa destacar el último, el que acabamos de añadir para ver si es linealmente independiente o dependiente. Estamos asumiendo que es dependiente para encontrar un absurdo. Entonces este último término ha quedado más a sub k por lambda k menos lambda k. ¿Por qué el mismo? Pues uno porque es lo que estamos multiplicando y el otro porque es el que sale al aplicar la matriz A sobre vk. Así que quedan restados los dos. Pero eso es 0. Lambda k menos lambda k es 0. Así que toda esta ecuación se reduce a una relación de dependencia lineal entre v1 y vk menos 1. 0 igual v1 v1 más v2 v2 más hasta vk menos 1 vk menos 1. ¿Qué son las b's? Pues cada b sub i es a sub i por lambda sub i menos lambda sub k. Pero como los autovalores son distintos de 0, entre sí, todos estos factores lambda son distintos de 0. Y como no todas las a's eran 0, al menos una de ellas no lo es para que la relación de dependencia lineal entre los k vectores que estamos asumiendo no sea trivial, lo que queda es que al menos una de estas b's no es 0. Pero si no todas las b's son 0, esto es una relación de dependencia lineal entre v1 hasta vk menos 1. Cuidado, esto contradice nuestra hipótesis inicial, que los v1 hasta vk menos 1 eran linealmente independientes. Ya hemos llegado al absurdo. ¿Qué concluyo? No podemos mantener a la vez que los primeros k menos 1 vectores son linealmente independientes, que los autovalores son distintos entre sí y que al añadir el vector k'ésimo siguen siendo linealmente dependientes. La última hipótesis es incorrecta y al añadir el vector k'ésimo tienen que seguir siendo linealmente independientes. Eso completa la demostración del teorema. Así que los autovectores v sub i de una matriz A n por n, correspondientes a autovalores lambda sub i diferentes, son linealmente independientes. No hemos pedido que lo sean todos los n, solamente los que correspondan a autovalores diferentes. Un comentario. Voy a observar que linealmente independientes es menos restrictivo que decir perpendiculares. v1 y v2, de autovalores lambda 1 distinto de lambda 2, son linealmente independientes, esto es, definen un plano. Pero no tienen por qué definir ejes coordenados perpendiculares en ese plano. En el ejemplo anterior y en el de la clase anterior, hemos hecho un par de ejemplos, sí salían dos vectores que parecían perpendiculares. Pero hace dos clases, en el ejemplo de las masas y el muelle, teníamos dos vectores que eran 1, 1 y m minúscula entre la suma de las masas menos n mayúscula entre la suma de las masas. Y estos dos vectores no parecen perpendiculares, salvo en el caso en que las dos masas sean iguales. Entonces la matriz del problema dinámico, que nos daba la segunda ley de Newton, queda especialmente simétrica. Fijaos que el elemento 1, 2 es igual al elemento 2, 1 y ambos son iguales a k partido por m. Repasar la lección de las dos masas y el muelle. Y ahí lo tenéis hecho. Pues sobre esto hablaremos más adelante.